Pues muy bien, muy buenos días. Mi nombre es Ricardo Flores. El pastor Adrián me pidió que lo llevara el día de hoy. Está predicando en San Isidro y aquí estamos para compartir la palabra de Dios y continuamos con nuestra serie en el libro de Marcos. Y nos quedamos ahí, vamos a empezar los versículos 28 al 37. Y aquí vamos a ver que sucede algo muy interesante. Jesús, si se acuerdan, la semana pasada estaba teniendo una conversación con unas personas, un fariseo, un herodiano, un saduceo, que habían venido a él con engaños, con preguntas con engaño, con el fin de atraparlo a Jesús. Pero en medio de toda esta conversación había alguien que estaba atento, escuchando, un escriba. Vamos a ver cómo le hace una pregunta muy importante. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y vamos a ver cómo Jesús le contesta cuál es el mandamiento más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Estoy diciendo de manera resumida. Y aparte le agrega el segundo mandamiento más importante: amar al prójimo como a nosotros mismos. Ahora bien, yo sé, ya a lo mejor ya están ustedes allí pensando, ¿verdad? Ay, híjole, esta es una tarea muy difícil. ¿Sí? ¿Cómo puedo amar a un Dios perfecto de manera total, sin reservas? Y a mi prójimo, el que me ofende, el que me ha lastimado, el que me ha herido, ¿cómo lo puedo amar como a mí mismo? O sea, pues mejor para qué intentarlo, ¿verdad? Se me hace que está muy difícil lograrlo. No, sí, se me hace que está muy difícil. A manera de ejemplo, imagínate que tienes una montaña enfrente muy grande con unos copos de nieve y sabes que si vas en la parte más alta vas a ver la más bella escenario que jamás hayas visto. Pero el problema es que por más que intentas, sabes que el camino es prácticamente imposible lograr llegar a la cima. Aunque tengas las herramientas más sofisticadas, te das cuenta que para qué intentarlo, no vas a poder. Y así sucede cuando escuchamos: amarás a Dios con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Y dices, ¿cómo? O sea, ¿para qué intentarlo? ¿Les puedo decir, ser sinceros? En nuestras fuerzas no es posible, pero con Dios sí es posible. Esa es la buena noticia que vamos a ver el día de hoy. No quiere decir que vamos a ser perfectos en amar a Dios con todo nuestro ser, pero que Él nos va a ir ayudando en el proceso de transformación. Y Él va a ir cambiando nuestro corazón y nos va a ir ayudando a reconocer áreas que necesitan ajustes, cambios, para poderlo amar con todo nuestro ser y a nuestro prójimo como nosotros mismos. Entonces, hoy quiero invitarte a descubrir cómo tu fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, es lo que te va a capacitar al vivir Él en tu corazón para poder amar a Dios con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Es como si Dios te diera esas alas que necesitas para llegar a la cima de esa montaña y poder ver ese escenario que tanto quieres ver. Eso es lo que significa de manera de ejemplo, ¿verdad?, que les estoy dando. Entonces, la pregunta que te quiero hacer es: ¿estás listo? ¿Estás listo para descubrir cómo su amor transformador que vive en ti te puede ayudar a vivir estos mandatos? Entonces, si estás listo, vamos a emprender este viaje juntos. ¿Qué les parece? ¿Amén? Entonces, este va a ser nuestro punto del sermón. Debido a nuestra fe en el Hijo de Dios, Jesucristo, su amor, fíjense bien, nos capacita para amar a Dios con todo nuestro ser y al prójimo como nosotros mismos. Es su amor en nosotros el que nos va a capacitar, nos va a transformar, nos va a ir ayudando a reconocer áreas de cambio y ajustes que tenemos que hacer para vivir estos mandamientos. El acróstico que vamos a ver el día de hoy es el acróstico
¿Cuál creen? Amor. El acróstico amor. Entonces, las primeras dos partes del acróstico son los 2 mandamientos. El primero es amar a Dios con todo nuestro ser. La segunda parte vamos a ver mostrar amor incondicional al prójimo. La tercera parte del acróstico nos va a decir cómo podemos cumplir con este propósito. Y dice que obramos en amor genuino debido a la fe en Jesús. Es decir, no va a ser con nuestras fuerzas, va a ser con el amor de Dios en nosotros que nos va a ayudar a cumplir el propósito. Y la última parte del acróstico nos va a ayudar, es la parte que nos va a enseñar cómo mantenernos constantes en amar a Dios con todo nuestro ser y al prójimo como nosotros mismos. Es decir, ¿por qué? ¿Qué pasa? Venimos a Cristo, Cristo viene a morar en nuestros corazones, somos nuevas personas en Cristo, lo viejo ha quedado atrás, dice, pero nuestro corazón aún sigue lidiando con el pecado, ¿no es así? Entonces tenemos que renovar nuestro amor por Dios y los demás diariamente. Vamos a ver cómo podemos lograr eso para que a fin de cuentas, al estar renovando nuestro amor, empecemos ese proceso de transformación, de cambio genuino, que nos va a dar humildad, que va a dejar atrás la arrogancia y nos va a ayudar a reconocer cuando fallamos y cuando tenemos que ponernos a cuenta con los demás y con Dios. Amén. Amén. Entonces, si quieren abrir sus Biblias a partir de Marcos capítulo 12 del versículo 28 en adelante. Ok, si no tienes tu Biblia me puedes seguir en la pantalla, pero ojalá que me puedas seguir con tu Biblia. Animamos a las personas a que leamos la Biblia juntos aquí. Muy bien, entonces veamos el primer parte del acróstico: amar a Dios con todo nuestro ser, y eso lo vamos a ver en los versículos 28 al 30. Leamos los versículos 28 al 30. ¿Qué significa amar a Dios con todo nuestro ser? Entonces en el versículo 8 dice: cuando uno de los escribas se acercó, los oyó, y ahorita vamos a explicar esto, discutir, y reconociendo que Jesús le había contestado bien, le preguntó, es decir, el escriba le preguntó a Jesús: ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Jesús le respondió: el más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ahí amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y de nuevo vienen los pensamientos: yo sé cómo puedo lograr ese propósito. Bueno, pero antes de ir ahí, veamos un poquito de contexto de la conversación. Nos quedamos en continuación de la semana pasada. La semana pasada, si se acuerdan, que Jesús estaba hablando con un herodiano. Los herodianos eran los que seguían a Herodes políticamente. Estaba hablando con un fariseo y un saduceo. ¿Cómo pueden tener esa combinación junta al mismo tiempo? Lo que pasa es que se pusieron de acuerdo y no vinieron a Jesús de manera sincera, vinieron a Jesús con el fin de engañarlo, ¿se acuerdan? Y primero le hicieron una pregunta acerca de los impuestos. ¿Es lícito pagar impuestos al César? Si decía que sí, bueno, se iba a meter en problemas con los judíos. Si decía que no, se iba a meter en problemas con el César. Entonces ninguna respuesta era correcta, pero Jesús le respondió muy sabiamente: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Después un saduceo. Los saduceos son los que no creen en la resurrección. Le hizo otras preguntas engañosas con el fin de atraparlo también. Y ellos nada más leían los primeros 5 libros de la Biblia, lo que se llama el Torah, los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces Jesús, vimos la semana pasada, que le demostró a través de los 5 libros de la Biblia que la resurrección es un hecho. Porque le dijo: ¿no te acuerdas cuando en la zarza ardiente Dios le dijo a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob? Por lo tanto, Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Muy bien, entonces ahí se quedó la conversación.
Ahora sí continuamos, ya que vimos el contexto de la semana pasada. Muy bien, entonces aquí Jesús, ¿qué está haciendo? Le está contestando al escriba. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran personas muy conocedores de la ley de Moisés también. Eran también maestros y transcribían también la ley, ¿verdad? Pues se llamaban escribas. Bueno, entonces este escriba estaba ahí atento y dice, oye, pues contestaste bien. Y de manera sincera le hace la pregunta, ¿cuál es el mandamiento más importante? Muy bien, ¿y qué hace Jesús? Le contesta citando Deuteronomio 6, 4 al 5. Esta cita es una oración conocida por los judíos como el Shema, que significa escucha, oye. Eso es lo que significa el Shema. Y los judíos lo recitaban diariamente como afirmación de su fe. Ahora, escucha va más allá nada más de escuchar. Significa también poner en práctica lo que estás escuchando. Entonces, por eso ellos lo repetían para estar conscientes de Dios y amarlo con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Por eso recitaban el Shema. Y también el Shema nos hablaba que Dios es uno, que hay un solo Dios. Nosotros ahora como creyentes seguimos reconociendo que hay un solo Dios, ¿verdad? Pero en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios igual, ¿ok? Pero manifestado en 3 personas. Muy bien. Entonces continuamos. Cómo este amor, si se dan cuenta, pues exige cada parte de nuestro ser. Y otra vez a lo mejor estás luchando en tu mente, pero ¿cómo puedo hacer eso? Pues sí, hay un problema hay un obstáculo en medio. ¿Y cuál es el obstáculo que no nos permite amar a Dios de esa manera total? Y es el pecado. Romanos 3:23, ¿qué nos dice? Por cuanto todos pecaron y no alcanza la gloria de Dios. Si aún no conoces a Cristo, si aún no estás en una relación con Dios por medio de Jesús, el pecado te va a separar no solamente de relacionarte con Dios, sino también de amar a Dios, porque no lo conoces, no tienes una relación personal con Él, no tienes forma de amarlo si aún no eres su hijo adoptivo. Muy bien, entonces nuestros esfuerzos humanos van a estar ¿qué? Incapacitados por el problema del pecado. Pero gloria a Dios, tenemos la buena noticia del Evangelio, que Jesucristo se hizo hombre y tomó nuestro lugar en la cruz. Cuando confiamos en su muerte y resurrección, Él viene a vivir en nosotros. Y Él es el que nos va a habilitar para amarlo con todo nuestro ser. Romanos 3:24 al 25, ¿qué nos dice? Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Fíjense lo que dice, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación, y ahorita explicamos todo esto, por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Entonces, antes de Cristo, antes de conocer a Cristo, antes de poner nuestra fe en su obra en la cruz, el pecado es un estorbo que no nos va a permitir amarlo. Pero al venir en fe y reconocer y confiar en Jesucristo, en su obra en la cruz, como dice aquí, por el perdón de los pecados, dice aquí que somos justificados. ¿Qué significa eso? Que Dios nos ve como personas justas, como si no hubiésemos pecado. Entonces ya tenemos una relación con Dios. ¿Cómo? Por medio de la sangre de Cristo. La sangre derramada en la cruz sirvió de propiciación. ¿Qué es propiciación? Para calmar la ira de Dios. Tú y yo merecíamos la ira de Dios por nuestro pecado. Pero al confiar en Jesús, en su obra en la cruz, la ira cayó sobre ¿quién? Sobre Jesús en la cruz. Y ahí demostró su justicia en la cruz. Muy bien, porque alguien tiene que pagar. ¿Ok? Muy bien, entonces es a lo que se refiere. Entonces, a donde voy con esto es,
Si no tenemos a Cristo, no tenemos forma de cumplir este mandamiento, de amarlo con todo nuestro ser, porque va a ser en nuestros propios méritos. Pero si ya confiaste en Jesucristo, en su obra redentora, y aquí habla la palabra de redención, también significa comprar. Redención es comprar. Es decir, con su sangre preciosa compró nuestra libertad del pecado. ¿Ok? Entonces ya puedes empezar a amarlo con todo tu ser cuando ya estás en Cristo. ¿Amén? ¿Están conmigo? Entonces, ¿qué significa entonces amarlo con todo nuestro ser? Es poner nuestros deseos, nuestras acciones, nuestras decisiones en sus manos. Eso es lo que significa, en otras palabras. Reconocer nuestra dependencia de Él. Reconocer que nuestras fuerzas no podemos. Señor, quiero amarte con todo mi ser. Gracias por venir a mi vida y a mi corazón, pero necesito de tu ayuda. Ayúdame a reconocer las áreas donde necesito cambiar, ser transformado para poder amarte con todo mi ser. Amén. En 1 Juan 4:9 nos dice, y eso no está en la pantalla, dice: en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Una vez que vivimos por medio de Él, es decir, que pasamos de la muerte a la vida, entonces podemos empezar a amarlo con todo nuestro ser. Antes de eso no es posible. Amén. Muy bien. Vamos a la segunda parte del acróstico: mostrar amor incondicional al prójimo, que son los versículos 31 al 34. Entonces Jesús continúa con la charla con el escriba, con el estudioso de la ley, y le dice: bueno, te dije el primer mandamiento, pero déjame te doy el segundo más importante. Le dice: el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahorita vamos a ver quién es el prójimo. No hay otro mandamiento mayor que estos. En otros evangelios Jesús habla que esto resume la ley y los profetas, estos dos mandamientos. ¿Ok? Y el escriba le contestó: muy bien, maestro, con verdad has dicho que Él es uno y no hay otro además de Él, y que amarle a Él con todo nuestro corazón, con todo nuestro entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y ahorita vamos a explicar. Viendo Jesús que le había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y después de esto nadie se atrevió a hacer preguntas. Veamos cada versículo para entenderlo. Ok, entonces continúa la conversación y Jesús le da el segundo mandamiento: amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. ¿Quién es el prójimo? Nada más los de el equipo del América, los del Cruz Azul. No, pues todos. Yo nada más amo los del América. No, todos. Hoy saludé a los del Cruz Azul también. Entonces el prójimo, vamos a ver que no se limita nada más a los amigos, a la familia, a los hermanos en Cristo. No sé, es toda persona en la que Dios nos pone en el camino, que le podemos mostrar misericordia y amor. Ese es el prójimo. No solamente algunas personas las que me conviene, ¿verdad? El prójimo son todas las personas a nuestro alrededor, todos los semejantes que Dios nos pone a nuestro alrededor. Muy bien, para entender esto, lo del prójimo, vamos a ver de manera platicada la parábola del buen samaritano, que está, si quieren tomar nota para que lo vean en casa, Lucas 10, 30 al 37. Vamos a entender un poquito acerca de los samaritanos. ¿Quiénes son los samaritanos? Muy bien, había dos reinos, ¿ok? En Israel, el norte, que era Samaria, y el sur, que es donde está Jerusalén, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué sucedió? Fueron conquistados por otros pueblos, ¿ok? Tanto el norte como el sur. Y lo que sucedió en el norte es que mucha gente se vino a vivir de otras culturas y se mezcló con la gente en Samaria. Entonces
los judíos, los del sur, empezaron a ver con malos ojos a los de Samaria. Porque decían, no, es que pues tú no eres puro, o sea, estás mezclado con otra gente ahí, ¿verdad? Entonces no. Entonces los trataban mal, los discriminaban, ¿sí? ¿Correcto? Por consiguiente, ¿qué sucedía con los samaritanos? Los samaritanos sentían resentimiento en contra de los judíos por el maltrato. Muy bien. Pero aquí vamos a ver un ejemplo como un samaritano ayuda a un judío. Ahora, ¿por qué digo que es un judío? No lo dice aquí en la palabra, pero dice, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, y esta era una ruta que los judíos seguían muy frecuentemente. Estamos hablando de Jerusalén, que es en el sur, donde vivían los judíos. Iba transitando a Jericó, también otra parte donde estaban los del sur, ¿correcto? Entonces, por eso podemos asumir que muy probablemente que sí era un judío. Muy bien, resulta que esta persona iba por el camino y fue asaltado, lo robaron, lo golpearon, lo dejaron tirado. ¿Y qué sucedió? Pasaron dos personas, un sacerdote y un levita. ¿Conocían ellos el segundo mandamiento? ¿Sí? ¿Y qué les llamaba a hacer? Mostrar misericordia. ¿Sí? Y aunque era judío, lo dejaron tirado en el camino. Se pasaron de lado. Es que tengo mucha prisa. Va, y se lo dejaron en el camino. Pero pasó un samaritano, que supone que son enemigos, y le mostró misericordia. Le sanó las heridas. Lo llevó a un mesón, que es un motel, ¿verdad? Y ahí pagó por sus gastos. Él se encargó de él. Entonces, ¿cuál de estos tres piensas que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? El samaritano, preguntó Jesús. Contestó el conocedor de la ley. Entonces, aquí lo que estamos viendo con este ejemplo del buen samaritano es que el prójimo es cualquier persona que está cerca de nosotros, que Dios quiere le mostremos misericordia y amor. ¿Amén? ¿Ok? No, es que Juanito, es que tú no sabes, Juanito, o sea, no, me cae gordísimo. No lo puedo ver ni en pintura, no. Él mostrarle misericordia, no, olvídate, no. Hijo, lo traigo atravesado, no lo quiero ni ver. Entonces, eso no es el prójimo. El prójimo es mostrarle amor incondicional a cualquier persona. Ahora, esto está muy de moda ahorita. En la televisión lo ves y en las redes. No, pues que si eres del otro partido, o sea, ya no eres mi familia. Ya no te voy a saludar porque tú votaste por el otro y sorry, ya no somos familia. Pues eso no es de Dios. Eso no es lo que Dios espera de nosotros. Pero muy bien, continuamos ahora con los versículos. En el versículo 32, el escriba hace una técnica de comunicación que se la quiero exhortar a todos los maridos. A ver, pónganme atención, maridos. Esa es la técnica de comunicación muy efectiva para cuando estén hablando con su esposa. Su esposa también es su prójimo, ¿ok? Cuando les haga un comentario, una pregunta, su esposa, normalmente los varones decimos, sí, ok. Y ahí se acabó la conversación. Su esposa quiere más detalles. Varones, la técnica que usa el escriba es la técnica de parafrasear lo que la persona te está diciendo. Sí, maestro, tú dijiste esto, en verdad. No hay como amar a Dios con todo nuestro ser y al prójimo como nosotros mismos. Le está repitiendo que le está diciendo, sí entiendo lo que acabas de decir. Esposa, sí entiendo lo que me acabas de decir. Dijiste esto y lo otro, ¿verdad? Sí, mi amor. Ay, qué bonito se oye, ¿verdad? No, sí, no, ok. No me está escuchando. Es lo que va a pensar su esposa. Entonces, tome nota de esta técnica, maridos, de parafrasear. Muy bien. Pero además, en los versículos 32 y 33, agrega algo muy importante y dice, esto tiene más valor que todos los holocaustos y sacrificios juntos. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene más valor seguir a Dios
de manera sincera, con un corazón humilde, que cumplir rituales. Y la pregunta que te quiero hacer es: ¿por qué estás aquí? ¿Estás aquí para cumplir un ritual? Ya vine el domingo a la iglesia y toda la semana me olvido de Dios. Si es así, no estás viniendo aquí de manera sincera. Pero si estás buscando a Dios día a día, y esto es como el postre de tu relación con Dios, wow, entonces es otra cosa. Lo estás buscando de manera humilde. Dice: quiero llenarme de Él, quiero buscar su voluntad. Pero ya lo estuviste buscando todos los días, ¿sí? El Salmo 51, 16, 17 dice: porque tú no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son un espíritu contrito. Al de corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. ¿Sí se acuerdan que les dije en la introducción qué pasó la semana pasada? Ahora, esa conversación de la semana pasada es muy importante, porque tanto el herodiano como el saduceo como el fariseo no vinieron a buscar a Dios, a Cristo, de manera sincera. Vinieron de manera hipócrita. Ellos no estaban cumpliendo lo que decían. ¿Ok? Pero el escriba sí. Él sí estaba viniendo de manera sincera. De hecho, en el versículo 34, Jesús elogia las palabras de él y le dice: ¿qué le dice en el versículo 34? ¿Se acuerdan? No estás lejos del reino de Dios. Entonces la pregunta es, esto va a estar en el cuestionario, ¿qué hizo bien y qué le faltaba? ¿Qué estaba haciendo bien? Lo estaba buscando de manera sincera. ¿Qué le faltaba? Reconocer a Jesús como el Mesías. Eso es lo que le faltaba. Estaba cerca. Cuando tú vienes aquí de manera sincera y estás buscando a Dios, estás cerca de encontrarte con Dios. ¿Te puedo confesar algo? ¿Te puedo ser sincero? Yo no lo buscaba de manera sincera antes. ¿De verdad? Mi esposa no está ahorita, pero cuando era mi novia dije: ay, tengo que ir ahí porque ahí va, está muy bonita, tengo que quedar bien. Y por eso yo iba a la iglesia. No era sincero, lo que quería era ligar a mi esposa. Quedar bien, ¿verdad? Después nos hicimos novios, nos casamos y bueno, ahí pues, ok, pues voy a ir para cumplir un ritual, para quedar bien, ¿verdad? Porque todos van a la iglesia, pero no era sincero, no estaba buscando a Dios de manera sincera. Por lo tanto, pues entraba por aquí, salía por aquí. ¿Sí? Eso es lo que estaba pasando. Pero ¿qué sucedió? Cuando una ocasión toqué fondo en una situación muy difícil que pasamos como familia, lo empecé a buscar de manera sincera. Y finalmente pude entender el evangelio de gracia. Fue entonces cuando se abrió mi entendimiento y comprendí la verdad de que Cristo había muerto por mis pecados y que no era por mis propias fuerzas que yo me haría justo, sino por confiar en su obra en la cruz. Y entonces Él me empezó a enseñar, ahora sí, cómo amarlo, no con mis fuerzas, sino con su amor que venía de Él. Amén. Amén. Entonces, ese es el punto. ¿Cómo estamos viniendo a Dios? ¿Cómo lo estás buscando? ¿Con sinceridad de corazón? Si es así, esa es buena noticia. Quiere decir que estás cerca. No dice aquí que el escriba se convirtió, no sabemos la historia detrás de todo esto. Lo que sí sabemos es que algunos miembros del Sanedrín se convirtieron. José de Arimatea, ¿verdad? Nicodemo, sabemos también. Pero también dice la palabra que hubo otros que también se convirtieron, pero que no lo confesaban por temor de ser excluidos. ¿Sí o no? Es muy probable que esta persona, este escriba, al tener la conversación con Jesús y después de su resurrección, es probable que se convirtió en creyente. No lo sabemos, pero es muy probable que así sucedió. Entonces, ¿estamos amando por igual a todos
o nada más a los que nos caen bien? A todos. Dios nos pide a todos, ¿no? Sí, a todos. Y tal vez es que no sabes lo que pasó. Mira, hace 20 años esta persona me dijo esto y lo otro y yo me ofusqué. Y yo era creyente y todo, pero le dije sus verdades. Y lo trapeé y lo barrí. No, hombre, tú no sabes cómo le fue. ¿Verdad? Y tengo 20 años de no hablarle. Pero estoy orando por él. ¿Eso es lo que te pide Dios? Nada más que ores por él. Vamos a ver lo que nos pide Dios en Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Romanos 5:8, si quieres poner en la pantalla, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecador, Cristo demostró su amor hacia ti. Aún y que esta persona se mereciera, vamos a decirlo así, que lo atacaras y le dijeras sus verdades, Dios te está pidiendo que lo ames, aunque no lo merezca. Y tú, siendo el que eres creyente, debes ser obediente a lo que Dios te pide y mostrar amor. Y la forma de hacerlo es, ¿sabes qué? Hace 20 años, no importa el tiempo que haya pasado, tal vez fue ayer o la semana pasada, tal vez no te hablas con un hermano de carne, tal vez no hablas con una persona porque no sé qué pasó. Tú eres el creyente. Ve y búscalo y pide perdón. ¿Sabes qué? Cuando hablamos aquella ocasión, obré de manera inapropiada, te dije cosas que no debía haberte dicho y te ofendí. ¿Me perdonas? Eso es lo que Dios nos pide que hagamos, ¿sí o no? Que perdonemos como Él nos perdonó. Que amemos como Él nos amó. Ahora bien, ¿cómo vamos a lograr este objetivo? Vamos a ver los versículos 35 al 37. Obramos en amor genuino debido a la fe en Jesús. Es por la fe en Jesús. Ya lo hemos estado viendo, pero vamos a verlo más de cerca. En el versículo 35, mientras enseñaba en el templo, Jesús decía: ¿por qué dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo por el Espíritu Santo: el Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. David mismo lo llama Señor. ¿En qué sentido, pues, es su hijo? Y la gran multitud lo escuchaba con gusto. ¿Qué está pasando? Aquí Jesús les está diciendo: el Mesías es más que una persona humana. El Mesías que ustedes esperan es el Hijo de Dios y tiene señorío sobre David. Por lo tanto, Él es el Señor. Y le está diciendo abiertamente quién es Él, que Él es el Mesías. Y recuerden que aquí está el escriba que está escuchando atentamente de manera sincera. Y aquí abiertamente les está dando a entender que Él es el Mesías, que no solamente es descendiente de David, sino es Señor de David, es decir, que Él es Dios. También se los está diciendo. Entonces esto nos alienta, porque cuando empezamos vimos que era muy abrumador cumplir los mandamientos, pero si nos damos cuenta que el que resucitó entre los muertos vive en nosotros, y el mismo poder que lo levantó de los muertos nos va a ayudar a amar a Dios con todo nuestro ser y al prójimo como nosotros mismos. Nos quitamos un gran peso encima, ¿no es así? Porque ya te estás dando cuenta, es Cristo en mí. Ya no soy el que vive. La vida que vivo, la vida para el Hijo de Dios que habita en mi corazón. Y me ayuda a amar a los demás. Y me ayuda a amar a Dios con todo mi ser. No quiere decir que no te vas a equivocar. Sí la vas a regar. Sí. Pero esta es la diferencia. El Espíritu Santo te va a ayudar a reconocer dónde necesitas ajustar y cambiar el rumbo. Esa es la diferencia. Y te va a quitar el orgullo y te va a dar humildad
para decir perdóname. Bueno, vamos a ver entonces ahora cómo podemos vivir esto de manera constante y consistente. Vamos a la última parte del acróstico: renovar nuestro amor por Dios y los demás diariamente. Esta es la manera como lo vamos a hacer, a través de la renovación. ¿Qué significa esto? Romanos 12:2 nos dice: y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es la palabra mente? Viene del nous en griego, que es toda tu capacidad intelectual, todo tu razonamiento, pero también espiritual. Es todo tu ser. Entonces, cuando tú empiezas a renovar tu entendimiento mediante la cercanía que tú tengas con Dios, con tu relación con Dios, va a empezar a cambiar tu manera de pensar. Y eso es lo que te va a ayudar a amar a Dios con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. La palabra transfórmense en el griego es metamorfosis. Es un cambio radical. Es como una oruga. Por la metamorfosis se convierte en ¿qué? En una mariposa. Y tiene sus alitas y puede volar. Mediante el proceso de metamorfosis vas a recibir, haz de cuenta, las alitas para llegar a la cima. A la cima que tanto anhelas llegar. Y esa cima es amar a Dios con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Es Dios quien nos va a capacitar. Entonces evaluemos dónde estamos en nuestra vida de oración. ¿Estamos permaneciendo en Cristo? ¿Lo estamos buscando día a día? ¿O nada más venimos aquí los domingos y toda la semana nos olvidamos de Él? Si quieres pasar por ese proceso de renovación, te exhorto, te animo ahorita a empezar a buscarlo día a día en su palabra, en oración, y que le digas: Señor, aquí estoy, Señor. He aquí, dime si hay algo que no está bien en mi corazón. Enséñame para cambiar. Me quiero humillar ante ti, ante tu presencia, Señor. Reconozco que soy frágil y fallo. Ayúdame, Señor. Y Él va a empezar ese proceso de transformación. Dice la palabra en 1 Corintios 13 que el amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor todo lo puede, y suena muy bonito y hermoso. Pero nuestras fuerzas no vamos a poder amar así. Pero con la ayuda de Dios, sí. Con su amor en ti, sí. ¿Vas a fallar? Sí. Pero Él te va a ayudar a reconocer qué tienes que hacer y ajustar para cambiar. Entonces, en 1 Juan 4:9-11 leemos: en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él, fíjense bien, nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nos debemos amar los unos a nosotros. Dios espera que lo amemos de manera sacrificial, de la misma manera que Jesucristo demostró su amor por ti, por mí en la cruz, que aún siendo pecadores, Él tomó tu lugar y el mío, y tomó el castigo que merecíamos. Y de la misma manera quiere que tomes la iniciativa. Él te amó primero. Entonces tú, siendo el creyente, tú eres el que debes de tomar la iniciativa y pedir perdón. Tú eres el que debe tomar la iniciativa y estar dispuesto a amar a aquellos que te han lastimado, a aquellos que te han herido. Eso es lo que Dios nos pide de nosotros. Pero damos gracias a Dios por Cristo, porque gracias a Él, como dice el punto del sermón, si lo volvemos a poner de nuevo, debido a nuestra fe en el Hijo de Dios, Jesucristo, su amor
nos capacita para amar a Dios con todo nuestro ser y a nuestro prójimo como nosotros mismos. Y vimos el acróstico amor. Amar a Dios con todo nuestro ser, mostrar amor incondicional al prójimo, obramos en genuino amor debido a la fe en Jesús y renovamos nuestro amor por Dios y los demás diariamente. Y es así, hermanos, como podemos amar a Dios de manera completa, gracias a su amor en nosotros. Amén. Oremos. Gracias, papá Dios, por tu Hijo amado Jesús, que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario y demostró su amor hacia nosotros, que aún siendo pecadores, Él cargó con la pena de nuestros pecados. Nos permitiste nacer de nuevo, una vida nueva. Y lo viejo quedó atrás y lo nuevo ha llegado, Señor. Nos justificaste, nos hiciste justos ante tu presencia y ahora podemos acercarnos con confianza al trono de gracia y pedir en misericordia de tu amor. Pero ahora tu Espíritu vive en nosotros, Señor. Gracias por ese regalo. Nos has sellado con tu Espíritu Santo. Y tu amor que vive en nosotros es el que nos habilita y nos ayuda a cambiar, a pasar por ese proceso de transformación que nos va a ayudar a vivir estos mandamientos. Tómanos de la mano, Señor, y guíanos por el camino bueno. Enséñanos dónde estamos fallando. Danos la humildad que necesitamos para reconocer nuestras faltas. Quítanos ese orgullo en nuestros corazones que no nos permite perdonar a quienes nos han ofendido. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.